Bueno, comenzamos con el movimiento obrero. El movimiento obrero surge a raíz de la Revolución Industrial. Es un movimiento social y también se mezcla con reivindicaciones políticas. Ese nuevo grupo de personas que habían aparecido, el proletariado, se empieza a unir, empieza a tener conciencia de grupo y de necesidades comunes y la necesidad de unirse para lograrlas. Bueno, el movimiento obrero, por lo tanto, es eso, es consecuencia de la industrialización y un movimiento que reivindica las mejoras, tanto laborales como en general, ¿no? El bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto se inicia pues, en Inglaterra como el resto de la revolución industrial. En los inicios del movimiento obrero hay que destacar un movimiento denominado ludista, ¿no? Por su máximo representante que es Ned Ludd. El ludismo consistió en la destrucción de máquinas, ya que los obreros consideraban que las máquinas eran sus enemigos. Y bueno, pues les quitaban el empleo y demás. Todo este movimiento se desarrolla en Inglaterra en la década de los 10, ya en el siglo XIX. Al principio, el movimiento obrero no puede asociarse legalmente ya que no se les permite. Por lo tanto, lo que crean son asociaciones de socorro mutuo que lo que hacen es ayudarse en momentos de precariedad. Luego irán surgiendo las primeras en Inglaterra, los primeros sindicatos, los llamados trade unions, que eran por oficios, según a qué te dedicabas, pues pertenecías a uno y otro. Y entonces, bueno, pues van empezando a aparecer a la vez que se van derogando algunas leyes que impedían la asociación y la reunión. Otra pata más de este movimiento obrero, ya la parte un poquito más política del movimiento, aparece con el llamado movimiento cartista, el cartismo. Es una carta que se escribe, ¿no? Y que es un documento que en él, bueno, pues empiezan a pedirse ya o empieza a reivindicarse la participación política para poder conseguir las cosas que ellos desean. Esa participación política no se puede lograr si el sufragio no es universal masculino, por eso ellos van a reclamar esta cuestión como fundamental. Y bueno, por supuesto, al entrar en política el movimiento obrero era muy importante el sueldo de los diputados. Tenemos que darnos cuenta de que en ese momento no se les paga. ¿Y quién puede dedicarse a la política si no se le paga? Alguien que tenga muchos recursos y mucho tiempo libre. Por lo tanto, las clases altas. Y eso es lo que se está reclamando con esa segunda petición. Y también la inmunidad parlamentaria para no ser acusado de cualquier cosa, ¿no? Y poder ser apartado simplemente por deseos de sus enemigos, ¿no? Políticos. Así que esto también es muy, muy importante. Algunos logros que se consiguen o que consigue el movimiento cartista, pues sobre todo la concienciación, que la gente vaya tomando conciencia del movimiento obrero. Sí que las cosas empiezan a tomar un cariz mucho más importante con la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿vale? Con la aparición de la AIT, hoy denominada OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esta primera agrupación internacional de los trabajadores tiene como origen, bueno, pues se dan cuenta, ¿no? Muchos intelectuales europeos que o se unen o el movimiento obrero pues tiene menos fuerza, ya que se está, sobre todo con la segunda revolución industrial, comenzará una globalización mayor de la economía, que eso ya lo hemos estado viendo, que nos llevó a la conquista, por ejemplo, y al imperialismo en África. Entonces, bueno, esta asociación que surge en los años 60 tiene como principio pues intentar que los trabajadores mejoren, pero de forma global, ¿vale? La primera internacional se desaparece, lo que se produce es una disolución. ¿Por qué? Porque ya en el seno del movimiento obrero comienzan las diferencias políticas entre unos y otros. Aparece el marxismo y el anarquismo. Al principio es verdad que el marxismo y el anarquismo comparten algunas ideas, pero también tienen otras que son contrapuestas y que van en contra las unas de unas ideas de otras. Por lo tanto, pueden convivir durante un tiempo, pero llega un momento en que se tienen que separar, ¿vale? Y bueno, pues eso comienza, y esa separación, esa ruptura del movimiento obrero y de la internacional, con el fracaso de la Comuna de París, ¿vale? Tras la guerra franco-prusiana.
Bueno, ¿qué caminos van a tomar estos dos movimientos, el anarquismo y el marxismo? Bueno, pues el anarquismo optará por la vía anarcocomunista de acciones violentas, ¿no?, contra algunos símbolos del Estado. Recordad que este vídeo no es sobre el marxismo y el anarquismo, pero bueno, recordad que los anarquistas lo que quieren es destruir el Estado en cualquiera de sus dimensiones. Por eso rechazan, ¿no?, el Estado que propone el marxismo, la dictadura del proletariado. Pero luego, además de ese anarcocomunismo, hay un anarquismo sindical, ¿no? Un anarcosindicalismo. Toman conciencia parte de este movimiento en que tienen que organizarse, tienen que crear sindicatos, nunca partidos políticos, y empiezan a desarrollar huelgas y empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Se fundan sindicatos que siguen existiendo actualmente, como son la CGT y la CNT, a nivel global. El marxismo toma también dos caminos. Por un lado, la creación de sindicatos. En el caso, por ejemplo, de España se crea la UGT, se crea primero el Partido Socialista y luego se crea la UGT. Pero también, ¿no?, en otros países ocurre exactamente lo mismo. Y luego, bueno, pues se forman partidos, ¿no? Entonces tienen como estos dos caminos. Por un lado el sindical y por otro lado el de los partidos políticos que quieren y participan en los diferentes sistemas que ellos denominan burgueses para intentar llegar al poder dentro del sistema y, bueno, pues hacer los cambios que consideren oportunos. A principios del siglo XX nos vamos a encontrar que esos partidos políticos también se dividen en dos. Esto sucederá con la Revolución Rusa. Aparecerán los que hoy denominamos partidos socialdemócratas o reformistas, que participan directamente, siguen participando, ¿no?, en las políticas de los distintos países, y los partidos revolucionarios o comunistas, que lo que buscan es una ruptura, ¿no?, mayor con el sistema imperante. A raíz bueno, pues de todos estos cambios surge la Segunda Internacional. En este caso la llamamos Segunda Internacional Socialista porque los anarquistas ya no participan. Esa Segunda Internacional de Trabajadores se inaugura a finales de los años 80, todavía del siglo XIX, y entre sus peticiones fundamentales, pues cuestiones básicas para nosotros hoy en día, como es la jornada de 8 horas, ¿vale?, protección para los trabajadores y, por supuesto, la abolición del trabajo infantil. Esto era fundamental, proteger a los niños y evitar, ¿no?, que sean explotados en las distintas industrias. También tienen clara esa idea de ir en contra del colonialismo y en el caso que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, pues lo consideran una forma más de explotación, sobre todo en el caso del imperialismo. No estamos explotando a los europeos, pero se están explotando a otros continentes. Y con esto terminaríamos un poco lo que es la perspectiva general de lo que es el movimiento obrero. Después queda hacer un análisis mucho más profundo sobre el marxismo y el anarquismo.